Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Si os gusta la ciencia, si os gustan los experimentos, si os gustan las tonterías que mucha gente no sabe hacer, os gusta el electromagnetismo, quedaros porque el vídeo comienza. Esta es la segunda entrega de dos vídeos que son patrocinados por Ciencia Amino. Aquí la tenemos, la aplicación. ¿Y qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a hacer tres cosas, tres experimentos que tienen como base en común el electromagnetismo. Son bobinas, son baterías, son electroimanes que vamos a hacer nosotros mismos y que van a formar parte de estos tres experimentos que vamos a ver a continuación. Pero antes, claro, en la primera entrega hicimos esta Power Bank de 21.000 mAh y dije que había un concurso donde en Ciencia Amino, si escribíais un blog con el hashtag concurso llega 1, pues elegiría el blog que más me gustara y lo compartiría en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Bueno, aquí tenemos todos los blogs que han concursado, así que voy a elegir el que más me gusta. Bueno, pues aquí tenemos los blogs que habéis creado: El Mundo, de Mini Jaquez, ¿Por qué nos visitan los extraterrestres?, de Anderson Barrera, Teoría de la reencarnación, de Santos Leija, El principio de incertidumbre, de Heisenberg, de Guantazo 332, La ciencia del Nintendo Labo más cartón, de Luis Pérez. También tenemos Ondas gravitacionales, de Joseph Ángel Vicent y Ortuño, Atracción cerebral, de Santiago Bañol, Geodas con huevo, de Giovanni Can, Ondas gravitacionales, de Josep Ángel Vicente y Ortuño. Esta es la segunda parte del que vimos anteriormente. Y el ganador, evidentemente, por su calidad, los he visto todos, los he leído todos y los he comentado todos, es el de Ondas gravitacionales, de Josep Ángel Vicente y Ortuño. Es un blog muy bien redactado, con una información muy valiosa, algo complicada de comprender porque tienes que tener conocimientos específicos sobre la materia, pero aún sin saber mucho es muy interesante. Por lo tanto, este es el blog que voy a compartir. Enhorabuena, Josep Ángel Vicente y Ortuño, porque ha sido el ganador. Y para los que no sepáis qué es esto que estoy mostrando, esta es la aplicación de Ciencia Amino. Y bueno, pues aquí me muevo yo de vez en cuando y veo posts que ponéis, o juego mucho a los quiz, que son lo que enseñamos la semana pasada. Son como una especie de juegos, de test, de preguntas, donde pues tienes que acertarlas y te puntúa de una manera u otra, depende de lo que hayas acertado o fallado. Pero bueno, hay muchos más campos, como puede ser el de chat, que aquí lo tenemos, que pues está el de geología, el de química, matemáticas, psicología. Bueno, hay muchísimo de ciencia, así que os dejo en la descripción del vídeo los enlaces para que os descarguéis la aplicación, porque está súper chula, y si os gusta este canal seguro que os gusta esta aplicación, Ciencia Amino. Y dicho esto, pues vamos a comenzar el vídeo. Y a los que no habéis ganado, de todos modos, muchas gracias, han sido todos los blogs muy interesantes. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Para el primer experimento necesitaremos una batería, un imán de neodimio y un poco de hilo de cobre esmaltado. La batería tiene que ser bastante potente, esta es de 4200 mAh, porque si no, no va a funcionar. El hilo lo he conseguido de una bobina de un electroimán. Vamos, hay muchos sitios donde podemos conseguirlo, como transformadores y similares. Pero como viene esmaltado, tenemos que quemar los extremos porque tenemos que hacer contacto con la batería. Por lo tanto, los quemamos y se derretirá el esmalte, que quedará ya, digamos, el cobre al desnudo. Para que os hagáis una idea, casi hay 1 metro de hilo de cobre, no llega, pero casi, para que os hagáis una idea más o menos de la longitud que tenemos que utilizar. Ahí vemos cómo estamos utilizando la propia batería, la propia pila, para hacer la bobina y dejarlo en forma de resorte, de muelle. Bueno, no tiene más secreto. Ahora vamos a montar todas las piezas. Batería, que tiene que pellizcar uno de los extremos de la bobina contra el imán de neodimio, no hay problema porque será atraído, así que quedará súper fijo. Y el otro extremo de la bobina tenemos que hacerlo en forma de punta. Esto que hará que cada vez que baje excitará la bobina, haciendo que se genere un campo magnético que repelerá el imán de neodimio. Por tanto, subirá, y al subir dejará de hacer contacto, pero por la fuerza de la gravedad volverá a bajar, repitiéndose así el ciclo continuamente, una vez detrás de otra. Así vemos que lo hace súper rápido. No sé la frecuencia que alcanza, pero bastante alta, y además es muy vistoso y fácil de hacer.
Vamos a ver el segundo experimento. Para ello necesitaremos también hilo de cobre, que lo hemos sacado del mismo sitio que antes, y un pegamento de estos de barra. Vamos a darle 100 vueltas. Vamos a hacer una bobina de 100 vueltas. En este caso tendremos que contarlas. Bueno, si hay 95 o 105 no va a pasar nada. Lo único que tiene que tener bastantes espiras, o sea, vueltas, porque la bobina tiene que ser bastante potente, porque vamos a hacer levitar un imán. En el caso que pudiéramos hacer un electroimán súper potente, podríamos hacer levitar cualquier objeto independientemente de su material. Por ejemplo, un osito de peluche lo podríamos hacer levitar, solo que para ello necesitaríamos muchísima energía, y en este caso pues la batería no nos va a dar para tanto, pero sí para ver el efecto que más o menos se consigue. Bueno, ahí estamos haciendo un par de palitos para sujetar el electroimán y bueno, pues simplemente para no mantenerlo en la mano. Hay que decir que a causa del paso de la corriente por la bobina, esta genera una resistencia, por lo tanto la bobina se va a calentar, así que bueno, mejor no tocarla porque nos podemos quemar. La batería, la de antes, 4200 mAh, hay que decir lo mismo, hay que generar un campo magnético bastante fuerte, por eso una batería típica AA no iba a tener suficiente potencia como para generar el campo magnético que estamos buscando. Os dejo en la descripción del vídeo enlace a este tipo de baterías por si os interesa el haceros con alguna para este tipo de experimentos. Y ahí vemos que sí es posible hacerlo levitar, de hecho está levitando, está siendo atraído por el campo magnético y de hecho está siendo, bueno, pues encerrado dentro de él. Decir que este tipo de experimentos lo podemos hacer con cualquier otro imán, solo que con los de neodimio va a funcionar mejor porque al ser más fuertes, digamos que la interacción entre los campos magnéticos pues es mucho más visible. Y vamos con el tercer experimento. Aquí vamos a hacer un timbre. Para ello necesitaremos una lata de conservas que sea de un material ferromagnético, por lo tanto eso quiere decir que esté fabricado con un material que sea atraído fuertemente por un imán. Tenemos que cortar un par de tiras, esto no tiene mucho secreto, con unas tijeras se hace bastante bien, eso sí, cuidado porque esto corta más de lo que parece. Bueno, ya tenemos las dos tiras casi hechas, ahí las tenemos y ahora vamos a conseguirnos una maderita porque será la base de nuestro timbre y un tornillo que será donde golpee. El tornillo tiene que ser también ferromagnético y lo ponemos en uno de los extremos de la maderita y más o menos centrado, no tiene más secreto más que ponerlo. Ahora vamos a hacerle la bobina con el hilo de cobre esmaltado que hemos estado viendo durante todo el vídeo. En este caso tiene que ser bastante las vueltas que le demos, ahí la verdad es que no las he contado, pero tiene que quedar totalmente cubierto el tornillo. Por lo menos os voy a decir que tiene otras 100, pero fácilmente. Bueno, ahí hemos cortado ambos extremos y tenemos que agenciarnos un par de tornillitos más. En este caso no hace falta que sea ferromagnético ni nada, simplemente que sean metálicos. Y atornillamos uno atrapando una de las chapas y otro tornillo atrapando otra de las chapas. Ahí las tenemos. Bueno, ahí vamos a hacer primero la forma de la chapa que va a tocar el electroimán que vamos a crear, y la segunda chapa va a ser el pulsador automático que va a abrir y cerrar el circuito produciéndose ese efecto de rebote y de tintineo que es el que va a hacer el ruido del timbre. Aquí el secreto, digamos, ya no es el circuito porque ahí es bien sencillo. Uno de los extremos de la bobina a uno de los tornillos, el otro extremo lo vamos a conectar a uno de los polos de la batería y el otro polo de la batería lo conectaremos al tornillo que queda libre. Bueno, lo que os decía, aquí la complicación no es el circuito en sí porque es bien sencillo, como vais a ver, es el ajustar las plaquitas para que sean suficientemente sensibles para ser atraídas por el electroimán, pero a su vez tenga la suficiente resistencia para levantarlas cuando dejen de estar en contacto. Bueno, ahí he puesto un poquito de estaño para que el contacto entre ellas sea el óptimo. Cada vez que baja es atraída por el electroimán, pero a su vez deja de hacer contacto la de arriba, por lo tanto vuelve a subir y al volver a subir vuelve a hacer contacto y vuelve a bajar. Así que espero que os haya gustado este vídeo, estas tres cosas que mucha gente no sabe hacer. Me dejéis un gran like y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Giga Experimentos. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.